¿Por qué hay sacerdotes amargados? Seguramente tú has visto en películas, en redes sociales o en mucha gente la imagen difundida de un sacerdote así como una persona viejita y amargada y hasta enojona, ¿no? Y nos preguntamos por qué está esa imagen tan difundida. O sea, ¿por qué si un sacerdote es un hombre de Dios puede haber amargura en su corazón? Y también es importante preguntarnos cómo ayudarle a ese sacerdote que sufre de esto. Soy el padre Fabián Arrieta y esto es Datos sobre el sacerdocio. En noviembre del 2013, el Papa Francisco lanzaba una exhortación apostólica llamada Evangelii Gaudium, que significa la alegría del Evangelio, en donde nos invitaba a renovar el impulso misionero, es decir, a renovar la forma en que evangelizamos. ¿Y qué tiene que ver esto con los padrecitos amargados? Que muchas veces cuando un sacerdote pierde la esencia de su ser, también pierde la alegría del Evangelio. Y es muy importante que un sacerdote recobre el sentido profundo de su ser evangelizador, ser alguien que porta a Cristo para no caer en la amargura y la tristeza. Cuando un sacerdote pierde ese sentido, se va de su corazón el anhelo, el deseo de compartir a Cristo. Muy probablemente la pérdida de sentido, de identidad de su ser, lo va a llevar a la amargura y a la tristeza. Pero probablemente te preguntes, ¿cómo llegamos hasta aquí? O sea, ¿cómo un sacerdote que cuando era joven o cuando era recién ordenado, cómo es que tenía tanta alegría y pasaron los años, o algunos años incluso, y ya no está tan contento? Ya se siente viejo, ya se siente sin energías. Es importante aquí entender un principio, un fundamento que dice el Papa Francisco y es que la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Es decir, cuando un presbítero se aísla, cuando hace el mínimo esfuerzo, cuando ya no prepara su homilía, cuando ya no tiene como una caridad al atender a la gente, cuando ya no está realmente interesado en promover una pastoral, ahí se está aislando, ¿no? Retrayendo. Y surge como una actitud silenciosa, depresiva, de tristeza y de amargura. Y el Papa Francisco advierte sobre algo que se llama la tendencia a una pastoral de la conservación. ¿Qué es esto de una pastoral de la conservación? Es decir, es como esa idea en una parroquia de querer conservar lo que queda, en vez de querer impulsar hacia más personas el Evangelio. Me explico. Un sacerdote que promueve una pastoral de la conservación es el que dice, pues vamos a conservar lo que queda de gente, vamos a conservar lo que queda de jóvenes, vamos a conservar lo que queda de matrimonios, vamos a conservar lo que queda de predicadores, vamos a conservar lo que queda de actividades, pero no hay una promoción por acrecentar la evangelización en una parroquia o en un centro o en lo que tú quieras. Y cuando caemos en esta tendencia de pastoral de la conservación, ahí Cristo no cabe, ahí Cristo se hace seco, ahí no hay alegría, ahí empieza a haber amargura porque todo es lo mismo. Ahí caemos en este principio, que ni siquiera es un principio, que mucha gente tiene en la iglesia y es que siempre se ha hecho así, siempre se ha hecho así aquí. Siempre la misma persona, no sé, proclama la lectura, siempre la misma persona predica el retiro, siempre la misma persona visita enfermos, siempre se hace de esta manera la liturgia, siempre evangelizamos a jóvenes así. Pero Jesús no dijo, siempre háganlo así. Jesús dijo, hagan esto en memoria mía, es decir, actualicen mi mensaje, hagan nuevo todo lo que yo he hecho. Y cuando caemos en esta pastoral de la conservación como sacerdotes,
tendemos a caer en la tristeza y en la amargura. También otro punto que puede incidir en esta tendencia a la tristeza o a la amargura de un sacerdote es que muchas veces caemos en algo que se llama la mundanidad espiritual. Es decir, que en vez de promover la gloria de Dios, promuevo mi propia gloria, promuevo mi propia palabra, promuevo que me sigan a mí, promuevo que me escuchen a mí, en vez de que escuchen el Evangelio. Y esto se disfraza muy fácilmente como hombres religiosos, se disfraza fácilmente nuestra búsqueda de un poder, nuestra búsqueda de un placer, nuestra búsqueda de tener. Entonces, cuidado. Si tu sacerdote está cayendo en eso, ayúdale rezando por él por lo menos. Si tu sacerdote está cayendo en una pastoral de la conservación, es muy importante que dialogues con él en una actitud de caridad para ver cómo podemos renovar, ¿no? Cómo podemos renovar la evangelización. A final de cuentas, lo que afecta a muchos sacerdotes, bueno, según lo que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, es que no hay una salida de sí. No hay un querer salir no solamente a predicar el Evangelio, ¿no? No hablo de ir de casa en casa, sino una salida de la propia persona, ¿no? A veces tendemos a aislarnos en la comodidad. Y eso poco a poco va matando la persona, va matando la pastoral, va matando la evangelización. O sea, Jesús no se aisló en su comodidad en Nazaret, sino que salió a lo desconocido. Y es muy importante empezar a hacer esto como sacerdotes. Si no, nos va a tragar la amargura, si no, nos va a tragar la tristeza. Y también, ¿por qué no ayudan a tu sacerdote a que no se quede ahí? Que no se quede, bueno, si es que tu sacerdote padece eso, ¿verdad? Ayúdale a que no se quede en la amargura, en la tristeza. Promuévelo. Promueve su evangelización. Es más, evangelízalo. Tenemos mucho que aprender nosotros de los laicos. Tenemos mucho que aprender de sus formas creativas de evangelizar. Qué importante es que tú des testimonio ante un sacerdote que muchas veces, tal vez por X o Y razón, perdió el rumbo de su vida. Pero qué importante es que tú le ayudes, rezando por él, dándole testimonio, ofreciéndole tu ayuda. Y no todos los sacerdotes son amargados. La pregunta inicial fue como para llamar la atención, pero hay muchos sacerdotes muy contentos que sí promueven el Evangelio. Y también hay que cooperar con ellos. Si te gustó este video, compártelo con tus seres queridos, pícale a todo, a like, a compartir, suscríbete a nuestro canal de YouTube y nos vemos a la próxima.